Aquí comienza Costeros al Aire, un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Está sonando el acordeón, ya se escucha un chamamé, y en el alma del tagüe se estremece el corazón. De costa a costa. Somos un movimiento formado por gente entusiasta, que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos. De costa a costa. Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano y los géneros musicales más característicos, reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo. De costa a costa. Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia, pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro. De costa a costa. Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras, por eso, desde este espacio les damos la bienvenida. Costeros al Aire. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Costeros al Aire, el programa que llevamos adelante desde el movimiento de Costa a Costa. Este programa que llevamos semana tras semana a través de Casa Radio tiene un formato de diálogo, un formato de entrevistas. Seleccionamos a una persona con la que nos interesa charlar sobre algunos temas y presentamos hoy jueves qué es lo que resultó de esta conversación que mantuvimos. En este caso nos vamos hasta la ciudad de Oro Verde para dialogar con una persona que, si bien no nació en ese lugar, sí ha podido desarrollar su actividad como gestor cultural en ese municipio. Le damos la bienvenida a Guido Marengo. Costeros al Aire. Para empezar, y como se va haciendo costumbre en este programa, le pedimos a Guido que se presente él mismo para todos nosotros. Es un poquito difícil hablar de uno, pero bueno, me gustaría que dijeran que soy lindo, no sé. Pero no, chicos, sí, bueno, que yo creo que toda esta actividad en la cual me estoy desarrollando y que he tenido y que, digamos, ha sido gran parte de mi vida, en la actividad que tiene que ver en las distintas tareas que he tenido, por ejemplo, en cargos oficiales y demás, hay dos cuestiones que me marcan profundamente y que me identifican, ¿no? Una de ellas es mi militancia. Yo vengo de una larga militancia política desde muy joven. Esa es una cuestión que a mí digamos que de alguna manera, si estoy acá es porque vengo de ese tronco. Y de alguna manera, no sé si llamarlo reciclado, me he reciclado acá, pero digamos, tengo digamos, y todavía, digamos, ¿qué es una cuestión, qué es una mochila pesada? Decirse militante, desde mi concepción. Bueno, y la otra cuestión es que he sido docente. Estoy jubilado por suerte, porque en esta época de pandemia no sé qué hubiera hecho dando clases virtuales. Hubiera sido más que difícil para mí y para los muchachos con que yo trabajaba y demás. También, porque además yo tuve toda mi docencia, yo la hice en los barrios marginales de Paraná. Tenía un compromiso con algunas escuelas desde siempre, y siempre estuve ahí, por ejemplo, en la Atahualpa Yupanqui, que es en el Paraná 13, 16, en la Juan Manuel de Rosa, que es por la mañana y por la tarde. Y ahí los recursos son escasos. Y yo recuerdo la llegada de las Nebuc, fue una cosa trascendente para la historia de esas instituciones, que muchos las despreciaron. Yo no sé si es por falta de conocimiento o otra cosa, pero quedó demostrado lamentablemente en esta pandemia que es inédita en la historia de la humanidad,
no existe una pandemia universal de estas características y dimensiones en la historia del hombre, lo necesario y lo imprescindible que es en estos tiempos tener estas herramientas y sobre todo en los jóvenes. Siguiendo con la entrevista, le preguntamos a Guido por la Federación de Entidades Culturales Tradicionalistas de Entre Ríos, la FECTER. Yo de Nogoyá me fui muy joven. Y ya a la universidad, ya después no aparecí más por Nogoyá prácticamente. Pero sí, mis amistades que tienen que ver con la desadolescencia y después la misma vida y la actividad que uno tiene me fue llevando a vincularme con toda esta gente que fue generando un movimiento importante en la provincia, que en un momento nosotros lo tomábamos hasta como de resistencia porque fue parte de los 90 también. Entonces había que plantarse ahí para decir que no a algunas cosas que nos llevaban puesto a todos. Imagínense ustedes, no sé, de un día para el otro decir que no hay más ferrocarril en este país. Si uno lo dimensiona, es demencial. No más ferrocarriles. Obviamente que de un día para el otro quedaron 100.000 personas sin laburo, así. Pero bueno, ¿cómo nos podemos imaginar un país sin ferrocarriles, un país sin el río Paraná y demás? Entonces estas cosas, desde este lugar yo me fui vinculando con todos estos compañeros de ruta, de ideas y de posicionarse en un lugar de la cultura, para generar un proyecto que tenía que ver con lo cultural, pero que tenía un fuerte sustento en lo político. Yo creo que eso fue una tarea importante que se hizo en toda la provincia y un poco visto ahora casi quijotesco, diríamos, porque hacíamos cosas no sé cómo, pero sin nada, no sé, juntar 3.000 personas en el medio de un monte y recordarlo a López Jordán en donde fue la batalla, en el medio del monte, una cosa. Encima nos agarró en la primera vivaqueada, nos agarró una tormenta que nos voló carpa, todo, no quedó nada. Pero bueno, hacíamos estas cosas y bueno, sin obviamente que los apoyos oficiales eran escasos, eran menguados. Además, creo que a este movimiento, a nosotros en sí nos faltaban algunas cuestiones importantes que tenía que ver con la proyección y con una mirada más allá y con relaciones y vínculos con distintos sectores, inclusive con algunos sectores de poder. Y nosotros en esta idea de priorizar una cuestión de independencia y demás, no, por ahí éramos medios reacios y medios un poco, capaz que hasta soberbios. Y no, porque en definitiva lo que se pierde es para todos. Si uno no abre puertas y ventanas y no está abierto y no está en condiciones de dar los debates y demás, uno lo que se pierde son esas cuestiones. Yo creo que no vamos a ser tan soberbios decir el pueblo, pero se pierden estas cuestiones. Se había generado, y aparte se generaron algunos instrumentos como una revista como fue la Guará, donde a partir de donde logramos, digamos, tener en cada departamento gente con territorialidad, digamos, que esto es importante para desplegar acciones e ideas, que en todos los departamentos de la provincia y en pueblitos y lugares de la campaña impensado, había gente que se hacía eco de esto, que generaba cosas, que distribuía la revista, que proponía un festival donde se hacía solidariamente y caía toda la provincia a hacer un festival en donde nos convocaban. Qué sé yo, no sé, tuvimos actividades de, no sé, San José de en Feliciano, los Conquistadores, y en San Jaime de la Frontera, por ejemplo, para nombrar un extremo, y en distintas escuelas de Libicuí, por ejemplo, así que nos llevaban en lancha, y bueno, y se hacían todas estas actividades donde siempre
tenía como una marca muy importante, digamos, la cuestión de la reivindicación de lo nacional, no solamente de lo cultural, sino en su expresión económica, social, política, deportiva, qué sé yo, ¿no es cierto? Tener toda la posibilidad de por ahí. Creo que tal vez, como dice José, causa de la época, por ahí estábamos muy a la defensiva, tal vez, y era una cuestión de reivindicar una cuestión identitaria muy fuerte, que por ahí está bien, pero hoy en día las cuestiones de las identidades por ahí te van marcando muy, muy a fuego y te van sectorizando demasiado, porque si venís del palo del folclore, por ahí era muy fuerte encontrar alianzas o relaciones con otros sectores, que también, digamos, qué sé yo, no sé, los muchachos del rock todos tenían una canción por Malvinas, por decirte, o distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es evidentemente que esos tiempos, que las experiencias se van saldando, se van aunando, se van enriqueciendo uno con otro, y los objetivos no son disímiles, digamos. Hay algunos filósofos hoy en día que están proponiendo no la cuestión identitaria para las resoluciones de cuestiones hacia el interior de algo, sino que similitudes analógicas que inclusive te van marcando más las diferencias, pero por ejemplo el fútbol, ¿no? La identidad de un equipo con otro que te marca, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con la cultura del aguante, donde insultás al otro. Y hoy en día te dicen, pero no, si vos no tenés el otro, la otredad, que están trabajando la alteridad, sin el otro vos no podés hacer un partido, no podés hacer un torneo, no podés. Y el estadio, la tribuna, el público, las camisetas, y todo forma parte de un concepto que tiene que ver con eso. Y tenés muchas más similitudes que diferencias. Entonces, pero esa diferencia analógica no te borra la identidad, al contrario, te la marca, pero te permite tener un cara a cara con el otro, una cuestión de piel con el otro, que te acerca y no te aleja, que te hermana, digamos. Entonces esos son temas que debemos recuperar y rescatar. Qué sé yo, un beduino en el medio del desierto que ve venir otro paisano en un camello y que lo ve chiquito, pero que después lo ve de cerca y le pregunta el nombre, porque atrás de la identidad siempre hay algo oculto, siempre están las cosas por descubrir. Y el tipo le dicen, son enemigos tribales, pero el derecho al hospedaje no se lo niega. Le da de beber y le da de comer y lo aloja. Después verán, pero eso tenemos que recuperarlo. Y tiene que estar presente en todos nosotros. Entonces, y en esta cuestión de la cultura más que nada, ¿no es cierto? Me parece que es fundamental que transitemos estos caminos juntos, porque además nos encontramos en una situación realmente inédita y bastante catastrófica, digamos. Lo que se ha empobrecido el pueblo argentino en este alto de pandemia es impresionante, y no solamente acá, sino que, bueno, ayer estaba escuchándolo a Biden y dice lo mismo en Estados Unidos, por eso dice, compre americano, como dicen americano, ellos se están refiriendo a Norteamérica, compre americano, haga esto, haga lo otro, no, digamos, son todas las propuestas que deberíamos hacer acá. A lo mejor algunos, si lo escuchan en inglés, entienden más. Por años vengo mirando y disfrutando, es bien cierto, cuando entran a ir y venir las manos del guitarrero.
músico por ajá nomás. Solo Dios da el privilegio, teniendo que compartirlo con la gente de su pueblo. Es una cruz tan pesada como la del Nazareno, con aromas, con espinas y un compromiso de pétalos. Tal vez por eso le toca agenciarse el alimento en los trabajos más rudos, las manos del guitarrero. Saben muy bien de martillo, de palancha y flatacheo, y que la cal ha cenido agrietando carne y cuero, curtidas de dignidad, de rigores y silencios, como en retiro obligado, apenitas por un tiempo, preparándose sin quejas, hormigoneando los sueños, pa' cuando entregue la carga, concentrada en sentimiento. Y ahí sí, los siempre sublimes manojos del guitarrero van directo al corazón del que tiene el pecho abierto, porque las manos cansadas de callo y dedos chumecos tienen el soplo de Dios para levantar el vuelo, y nunca nos damos cuenta por lo hermoso del momento que a veces están sangrando las manos del guitarrero. Aldo Muñoz interpretaba Las manos del guitarrero, una de las personas con las que Guido Marengo compartió la experiencia de haber sido parte del Afecter. Estamos conversando con Guido Marengo y le preguntamos qué encuentra él, qué encontró en la cultura que hizo que la elija como parte y forma de su vida. Tiene que ver con esta cuestión que yo me encuentro desde mis actividades, ¿no? Muy fuertemente vinculado a lo que son mis compañeros de camino que estaban en la poesía o en la música, que sé yo, no sé, el Aldo Muñoz, Nogoyá, Omar Pelser en Concepción del Uruguay, Renato en Luca, la India en Luca, bueno, todos mis conocidos. Bueno, en Paraná siempre fue un referente Mario Larcón Muñiz, obviamente, fue presidente del Afecter y fue una persona que aportó muchísimo por sus propias características humanas y de conocimiento y la sabiduría que él tenía. Pero a nosotros que éramos un poco más extremos por ahí, él nos sirvió en alguna manera para institucionalizar esto un poco, darle una mayor proyección, y fue siempre un referente que a nosotros nos permitió llegar a todas partes, qué sé yo, íbamos a Sauce Luna y los Benítez Ríos nos recibían, Roque Mario, en fin, donde íbamos había una puerta de que se abría para hacer estos proyectos y estas cosas, que fueron los que definitivamente me dejaron en ese espacio, digamos, ¿no? Y donde uno va tejiendo relaciones y demás que la van proyectando tanto en actividades, proyectos, como en lo temporal. Después uno forma parte de esas causas y demás, aunque obviamente siempre desde lugares donde siempre nos permitimos el disenso, donde
algunos considerábamos que había que abrir ventanas, otros consideraban que había que fortalecer esas peleas que para mí eran muy chicas que se daban, digamos, porque había que... Pero bueno, esas cuestiones a nosotros, qué sé yo, Mario para nosotros fue un referente insoslayable y fue una de las personalidades que nos marcó mucho y que dejó una huella imborrable, pero además marcando sendas. Por ahí obviamente que no compartíamos cosas y demás, pero era obvio que era un referente para todos nosotros de suma trascendencia, y que desde sus espacios de comunicación, que por lo que era conocido no solamente acá, sino en gran parte del país, siempre había estos espacios, eran espectaculares y nos permitían una proyección y una inserción en todas partes que era importantísimo. Por eso, y mucho más cuando estaba en el LT14, ¿no? Que tenía llegada, pero era una llegada a todas partes. Le preguntamos a Guido acerca de sus primeros contactos con la gestión cultural en ámbitos oficiales. El tema de la gestión cultural, a mí me convocan en el ministerio cuando Cacho Schiavoni fue ministro de gobierno. Ahí, digamos, me convocan a un par de reuniones, es la segunda gestión de Busti, y ahí asumimos con el Gordo Migoni, asumimos la conducción de la que era subsecretaría de Cultura en eso. El Gordo Migoni, sí, teatrero. Bueno, él yo lo acompaño en esa cuestión, y ahí, digamos, ahí tenemos algunas reuniones desde la FECTER para ver qué proyecto se podía hacer y demás. Y no fue fácil por las circunstancias. Imagínense ustedes lo que eran los 90, donde la administración pública se jubilaba uno y te cerraban el cargo, no había ni siquiera, digamos, achicaban y se llevaban todo. Y ahí comienza, digamos, una cuestión de gestión desde lo oficial. Esto fue en 95, me parece. Y bueno, algunas cosas se pudieron hacer. Nosotros también afectarnos ahí acompañó muy fuertemente la cuestión de lo que fue ¿cómo que se llama? El Encuentro Nacional de Teatro, que vino Lito Cruz. Bueno, ahí, bueno, y lo nombré a Lito Cruz, bueno, un tipazo, para decir algo, un tipo de una cabeza muy abierta. Y ahí por primera vez vi una mujer con pelos azules, que era la hija, se había teñido. Una porteña. La primera, era un pelo azul, ¿viste? Una cosa de loco. Espectacular. Bueno, Lito Cruz, una cabeza infernal. Bueno, y ahí, por ejemplo, qué sé yo, desde la FECTER, por ejemplo, hicimos el festival, el encuentro regional de folclore más grande que se conozca en Villaguay. Se subieron más de 500 participantes de toda la provincia, en una cantidad de rubro y demás, con unos jurados de excelencia. Y bueno, hicimos también algunos encuentros de teatro en distintos territorios, hacíamos teatro en la calle, que yo me acuerdo en Lucas González, en otras partes. Hicimos también un encuentro de muralistas en La Paz. La idea era poder, digamos, un concepto que, bueno, lo que intento de alguna manera transmitir acá en Oro Verde, que es la idea de que, bueno, uno no es un hacedor del espectáculo, porque eso del espectáculo, ¿viste? Se te apagan las luces y te quedás sin nada, digamos, en términos de generar cuestiones vinculadas más al poblador, digamos, ¿no? Obviamente que el artista es importante para el artista esto.
pero uno no se define como un representante artístico, sino que tiene que ver con las propuestas de que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a los bienes culturales y difundirlos. El hecho del evento es una cuestión, es una actividad más dentro de la que tiene la obligación de realizar una administración de cultura. Bueno, hicimos en esas gestiones que fueron muy duras porque no había recursos. Me acuerdo que en año caemos el presupuesto de cultura eran los sueldos de los empleados. ¿Viste? Entonces, ay sí, bueno, cagamos, ¿qué hacemos? Bueno, y hay que empezar, ¿viste? Bueno, a generar cosas. Y de la nación, ¿viste? Nada, al contrario. Entonces las aperturas y todo que encontramos, por ejemplo, en este presente hoy, es impagable, inigualable. Igual que lo que se encontró en otro momento de la historia argentina, no hace mucho tiempo atrás, digamos. Pero las dificultades con que yo me encuentro ahora es que Oro Verde ya va a necesitar una nueva administración de cultura porque hay que entender de una cantidad de cosas que fundamentalmente la cuestión tecnológica. Entonces, es de tan dimensión lo que evoluciona y como yo días pasados estuve en Buenos Aires con la gente de cultura y demás, y es impresionante, digamos, las posibilidades que hay, pero lo que hay que estar. Los problemas que podemos tener acá en Oro Verde, por ejemplo, es que es un pueblo con muy poco presupuesto, en general, no de cultura, sino que es un presupuesto muy chiquito. Nosotros podemos hacer lo que se puede hacer tanto en obra pública, bueno, la cultura es una obra pública, hay que definirla así porque si no, dejar de ser la cenicienta de la historia porque estamos en el horno. Entonces, toda esta obra pública, nosotros por ahí se puede sostener porque mantenemos una planta de personal muy exigua, muy chiquita, donde, bueno, cada uno de los muchachos hace de todo y hay que agradecer, pero si no, se complica. ¿Dónde están los blancos lirios que se han hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están los blancos lirios que se han hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están los entrerrianos? ¿Dónde está López Jordán? ¿Dónde están los entrerrianos? ¿Dónde está López Jordán? Diámelas habrían de ser y jazmines los que están, diámelas habrían de ser, y jazmines los que están, rodeándola siempre viva, Ricardo López Jordán, rodeándola siempre viva, Ricardo López Jordán. De azares tengo coronas para regalarle a Jordán. De azares tengo coronas para regalarle a Jordán. Y a todos los que defienden el derecho provincial. Y a todos los que defienden el derecho provincial. Lo vi venir a Jordán en un caballo tordillo, lo vi venir a Jordán en un caballo tordillo, gritándole a los salvajes que se aten los calzoncillos,
salvajes que se aten los calzoncillos. Colorados mataperros del gobierno nacional, colorados mataperros del gobierno nacional, se quieren tomar el mando de los blancos de Jordán, se quieren tomar el mando de los blancos de Jordán. Cuando las palomas vuelan, unas vienen y otras van. Cuando las palomas vuelan, unas vienen y otras van. Con apellido y todo, que viva López Jordán. Con apellido y todo, que viva López Jordán. Recojamos blancas flores para adornar nuestras sienes. Recojamos blancas flores para adornar nuestras sienes y ofrendárselas a quienes defienden nuestros colores. Y ofrendárselas a quienes defienden nuestros colores. Salgan blancas a la puerta a lucir su bizarría, salgan blancas a la puerta a lucir su bizarría, que en medio de nuestros pechos está la soberanía, que en medio de nuestros pechos está la soberanía. Las blancas de Nogoyá son muchas y quedan pocas. Las blancas de Nogoyá son muchas y quedan pocas. Cuando ven los batallones se ponen a abrir la boca. Cuando ven los batallones se ponen a abrir la boca. Corona de blancos lirios se ponen sobre el altar, corona de blancos lirios se ponen sobre el altar, para que salve la vida a la patria y a Jordán, para que salve la vida a la patria y a Jordán. Escuchamos coplas del cancionero popular jordanista interpretadas por Ricardo Maldonado. Esta recopilación la podemos encontrar en el canal de YouTube de Guille Lugrin, Músicos de Entre Ríos. Al pie de este video podemos encontrar un escrito de Guille donde dice lo siguiente: Ricardo Maldonado interpreta coplas anónimas que exaltan la figura de Ricardo López Jordán, líder de las últimas revueltas federales de la década del 70 del siglo XIX contra el Ejército Nacional que había intervenido la provincia de Entre Ríos. Historia y devoción popular digna de profundizar para quienes se les suscite interés. La música de Cielito es una recopilación de Maldonado a Tránsito Albornoz en General Galarza en 1975. Ahora le pedimos a Guido Marengo que nos cuente desde su punto de vista qué sería gestión cultural y política cultural. Bueno, es una cuestión amplia, ¿no? Yo no
Pero una cuestión de política cultural tiene que ver absolutamente con un proyecto que esté armonizado con el resto, porque no tener un proyecto de política cultural que puede tener distintas definiciones, pero en realidad es el proyecto que, no que un grupo, que sería lo ideal, sino una gestión política tiene como tal. Tiene que tener recursos. Esto es para la ejecución, digamos. Una definición de política cultural, la verdad, que no me viene, pero tiene que ver, me parece, de que con eso. Ahora, y tiene 2 o 3 patas. Una fundamental es posibilitar el acceso, como decía hoy, a estos bienes culturales de la mayor cantidad de población posible, digamos, que tiene que estar destinado efectivamente a la gente. Una cuestión importante, nosotros tenemos casi 27 talleres, que es una inversión importante en el municipio, pero además también tener la perspectiva de generar cuestiones que estén vinculadas y enraizadas con lo que es, digamos, un evento. Tiene que estar de alguna manera, generar, digamos, hasta trabajo. No solamente para el artista, que tiene que ser, digamos, obviamente que tiene que tener una prioridad local, pero eso no quiere decir que no venga otra gente. Quiere decir que nuestros artistas locales se pueden potenciar tranquilamente con la presencia de otros, inclusive de otros artistas trascendentes, como más o menos nosotros por ahí generamos algunas cuestiones acá en Oro Verde, y donde nuestras actividades tienen un entrecruzamiento con distintas áreas y sectores que nos permiten realizar, digamos, entrecruzar los esfuerzos de gestores culturales con cooperadoras de escuelas o con clubes, donde todos tienen, digamos, atrás del mismo objetivo, tienen tareas y cuestiones a desarrollar. Nosotros, por ejemplo, en la fiesta del locro, que últimamente vienen siendo las más importantes que venimos haciendo, si nosotros, por ejemplo, gastamos 500.000 pesos, por decir, o 1.000.000, nosotros con los aportes de que recibimos, por ejemplo, en las gestiones que hemos hecho en Nación o en provincia, más todo lo que genera la actividad privada, digamos, de las instituciones que participan y demás, nosotros tenemos un balance, estamos 0 a 0, digamos. Porque en definitiva la comunidad se quedó con todo eso, y es una inversión, no es un gasto, y nosotros tenemos, si gastamos 1.000.000 entre los aportes que tenemos y lo que juntan todas las instituciones, tenemos 1.000.000. Y eso queda todo acá. Entonces, de alguna manera, esto a nosotros nos define, digamos, como en la gestión cultural, ¿no? Y esto lo tratamos de replicar en distintas actividades. Nosotros, por ejemplo, para sostener el emprendimiento que fue la Feria de Productores de Populares, donde no se permite gente que, digamos, productores que tienen que ser productores, no tienen que producir ellos lo que venden, no hay reventa. Solo estas limitantes ponemos, nos ha permitido, digamos, generar en esos ámbitos capacitaciones y demás que tengan que ver con la actividad de cada uno. Pero por otro lado, la situación nos llevó a tener que atender una cantidad de, sobre todo mujeres de acá, son unas 20, 25 mujeres de acá, chicas de acá, gente muy joven, que hemos tenido que generar una feria americana, donde también se le da la mayor contención posible
y ofrecen lo que, pero bueno, es una feria americana, digamos, ofrecen ropa y demás que ellos no producen. Pero nos encontramos con la problemática, el otro día estuvimos en Concepción del Uruguay, reunido con todo el Consejo Provincial de Cultura de la Secretaría de Cultura, y hay una problemática, los compañeros, bueno, la gente responsable de cada área de cultura de la provincia, muchos se pusieron la problemática que hay en cuanto a la venta de artesanías, las ferias, lo que es la calle y demás. Y a mí me parece la impresión que los artesanos han perdido la calle. Un buen cuchillo, bueno, lo podés vender, porque no. Entonces te compran una camisa vieja a lo mejor, y ¿cómo haces para sostener la producción, qué sé yo, de los artesanos nuestros, de la artesanía tradicional, más auténtica y que nos representan, qué sé yo, nosotros, aparte Entre Ríos está acostumbrada a ver buena artesanía, tiene Colón, todos los años tiene Colón y demás. Pero nosotros tenemos que generar, para este tipo de artesanía, vamos a tener que generar otros espacios. Vamos a tener que generar otros espacios en otros lugares donde, con la accesibilidad a otra gente que pueda, digamos, de alguna manera adquirir esto no sé, me sale, yo lo exponía el otro día, sin querer hacer una división ni nada, pero, o sea, a mí una vuelta, yo tengo un cuchillo que tiene el cabo está tejido con 99 tientos, y ¿quién te va a comprar eso? ¿Dónde lo va? De Maestri acá te hace un cuchillo, con el cabo te lo hace con cerda. Con cerda. Bueno, y hay cantidad, o los plateros. Y nosotros en esto generamos un espacio más o menos interesante, que es la muestra que hacemos todos los años de platería. Impulsamos el taller Lágrimas de Luna, y reunimos plateros de la región, más algunos aprendices que exponen, y la posibilidad de que vendan. Y una cuestión rara, porque vender un solo rubro, digamos. Y bueno, pero ha salido bastante bien, y la posibilidad que tengan un lugar donde exponer, vender y encontrarse, relacionarse y demás. Ahora tenemos este problema de la pandemia, pero yo les he propuesto a los muchachos extender esto hacia otros municipios a través de las relaciones que se puedan ir tejiendo, e incorporando también otros plateros, y generar de alguna manera espacios y la posibilidad de que los plateros no se pierdan, digamos, como profesión, ¿no? Así que son cuestiones complejas que por ahí no sabemos bien cómo ir resolviéndola. Así que ya no tenemos una feria, tenemos que generar 3 en distintos estamentos. Y bueno, será que la plata la tienen cada vez menos. Y bueno, estas cuestiones nos atraviesan y no dejan por ahí, y bueno, y tener que estar permanentemente alerta mirando todas estas cuestiones, porque son acuciantes, además, para todo, porque los plateros no son ricos. Hacen bombillas ahora. Pero bueno, recuperar algunas cuestiones. Los huasqueros, por ejemplo, los trabajos en huasca, ¿dónde? Estas son cuestiones que tenemos que... Bueno, y que el Estado tiene que estar presente, tiene la obligación de estar presente. Para eso, al menos es la idea que tenemos nosotros acá de un Estado presente. También tuvimos la posibilidad de preguntarle a Guido Marengo, tras toda su experiencia en la gestión cultural, qué mirada tiene él sobre el futuro. Es trabajo, el futuro es trabajo. Si es trabajo, y si uno genera, bueno, José está yo tengo entendido que está trabajando en alguna cuestión, al menos capacitándose en gestión cultural. Esto es un trabajo, y yo creo que no es tan técnico. Yo soy neófito en eso, pero no es tan técnico como creo que tiene que tener una fuerte impronta desde lo político.
porque esto tiene que ver con compromisos, con proyectos. Por ahí, bueno, hay otras miradas y hay otras gestiones que tienden más a una cuestión, en el mejor sentido de la palabra, de burocratización, en el mejor sentido, porque en la administración pública necesariamente vos tenés que tener recorridos burocráticos, porque si no después terminás preso con el Tribunal de Cuentas. Es decir, tenés que tener sí o sí recorridos burocráticos para toda gestión que vos hacés. Pero esto está bien y te enseña que hay que, digamos, a que todo tiene que ser transparente y bien hecho. Pero los conceptos y los fundamentos desde lo político me parece a mí que van marcando todo esto y si en un futuro tenemos gestores culturales con una sensibilidad determinada o con otra, tiene que ver con lo que genera cada sector me parece que no es tan una cuestión del azar, sino que tiene que ver con la construcción en un proyecto de sujetos comprometidos con eso y demás. No es una cuestión que sea azarosa, digamos, o es azarosa, pero tiene que ver con que uno por ejemplo, nosotros acá nosotros cómo llegamos a administrar este pueblo fue más que una cuestión, nos conocíamos éramos vecinos, todos vecinos, que teníamos una relación fundamentalmente generada a través de lo que hacíamos en el club, y había algunos compañeros con una muy buena impronta e imagen. Se lo propone desde la vecinal y bueno, y ganamos esta intendencia. Pero el vecinalismo en sí también es una cuestión azarosa, si se quiere. El vecinalismo es un invento de los milicos, de las dictaduras militares, para quedarse para romper los movimientos populares, el bipartidismo más nacional, e instalar su propio proyecto político. El origen del vecinalismo, esto. Claro, esto es así. ¿Por qué crean que los militares fue el auge de los polideportivos? Para sacarte de los clubes. Polideportivo. ¿Qué representaba un polideportivo? ¿Por qué no enriquecías cada una de las instituciones que contenían todo un pueblo? Y nosotros hemos tenido acá la posibilidad de funcionar a partir obviamente, de compromisos políticos, también de respetos y de relaciones amistosas y demás, que la política te puede dar en el face a face, en el cara a cara, en el piel a piel. Estas peleas que cuando se tienen que dar se dan y demás, pero se plantean. Entonces, nosotros, a pesar que es una cuestión que viene de distintas vertientes, tenemos una idea central que se defiende, que es muy sencillo, ver de qué manera podemos colaborar y acompañar el desarrollo, el mejor desarrollo y las posibilidades para todos, digamos. No tiene nada. Lo que antes se discutía tanto, que era el bien común. Le preguntamos a nuestro invitado qué desafíos cree que se vienen en el futuro próximo para la comunidad de Oro Verde. Ahora, por ejemplo, tenemos el desafío uno de ellos, por ejemplo, es ayornar, si cabe el término, lo que es el museo. Nosotros ahora estamos montando una muestra, tenemos que hacer una muestra, por ejemplo, una muestra permanente, pero acá está todo muy institucionalizado, relacionado con el municipio. Entonces, romper esa idea, nosotros ahora tenemos que iniciar una historia que arranque por lo menos con la Casa de Almada, que es de 1865 en adelante, que tenga que ver con la estación vieja El Paracao, que está ahí enfrente, y con la instalación de lo que es la división del litoral. Terminadas las guerras civiles, se instalan teorías de conflictos con Brasil y demás, que
Entonces dejan la Mesopotamia sin nada, pero le ponen algunas bases como esta división del litoral. Bueno, vincular toda esa historia con lo que es la Escuela Alberdi, que comienza el siglo XX con esta escuela, con el proyecto de Antequera, de escuelas rurales, de maestros rurales, y con la llegada también de los rusos alemanes, fundamentalmente del Salto, que son los que le van a dar, digamos, por ejemplo, el museo se llama Konrad Adenauer, tiene que ver con esos primeros rusos alemanes que vinieron a instalarse acá, venían buscando aguada, darle de comer a los animales, a las caballadas, sembraban, qué sé yo, sandía y todo, por lo que me han contado los descendientes, y tenían estos tipos de producción. Vincular todo esto y terminar, digamos, en lo que es Oro Verde, pero no solamente la cuestión de la institución municipalidad, sino que tenemos instituciones que tienen que ver con el perfil de la propia ciudad, que tiene que ver con todas las facultades, el INTA, arrancando la Escuela Alberdi con todo ese trayecto y terminás con el Semener, digamos, todo esto. Y para salir un poco de la cuestión de la institución municipalidad, digamos, que tiñe todo porque le dio un cambio al pueblo, pero también ha sido sumamente importante el establecimiento de las facultades para darle un perfil propio a este pueblito. Así que bueno, eso a nosotros nos va a requerir, digamos, la teníamos armada la muestra, pero estamos viendo a ver si se puede hacer una pequeña inversión, aunque sea, a ver si podemos instalar algunas pantallas, a ver, alguien que me ayude, pantallas interactivas, donde podamos contar algunas otras cosas más, donde podamos meter, qué sé yo, fauna, flora de la región, donde se pueda contar, qué sé yo, algunas cosas más, entrevistas a nuestros, a los viejos vecinos, a las viejas familias, entrevistar a la gente que está vinculada con distintas actividades culturales, qué sé yo, no sé, hasta comerciales, en fin. Generar un espacio que tenga también que ver con la accesibilidad. Hoy en día, bueno, podés, qué sé yo, contar ya con instituciones que no tengan una rampa de acceso, que tengan posibilidades para gente no vidente o para, bueno, en fin. Entonces, generar esto, y a nosotros esa pequeña cosa que sería ayornar el museo, nos va a llevar un buen tiempito y generar, digamos, tenemos que ver la cuestión también de cómo llegamos al público, digamos, hasta los más chiquitos, con textos accesibles y entendibles para todo y que cuenten una historia que tiene que ver con nosotros. También en el SIC tenemos cuestiones que hay que ir viendo de qué manera podemos retomar las actividades que se desarrollan ahí y ven qué proyección pueden tener y demás. Por ejemplo, nosotros, qué sé yo, nosotros tenemos una orquesta que ustedes no pueden creer la emoción que uno siente cuando ve que los pibes tocan. Es increíble. Porque ahí van gurises que no sabían agarrar una guitarra. Bueno, están tocando. Esa orquesta tiene distintos profes, está Nicolás Fay, está el hermano en percusión, está el maestro, bueno, no me acuerdo el nombre, era en guitarra, están los percusionistas, en fin. La idea la tomamos de la escuela, de la propuesta de aquellas orquestas infanto-juveniles que instaló la Nación, que Chazarreta creo que le había puesto. Y bueno, y ahora eso también vamos a tener que buscarle, por ejemplo, una proyección, y tendremos que hacer algunas gestiones en Nación para ver de qué manera completamos instrumentos, de qué manera podemos agrandarla, de qué manera también podemos sostener algunas inversiones de que hay que hacer. Ahí en el SIC también tenemos una cantidad de talleres que hay que ir, digamos, proyectándolos y ponerlos, digamos, de la mejor manera para que puedan aprovecharlo, pero no solamente, digamos, que sea una cuestión
que los gurises vayan ahí a que el profe de, qué sé yo, si es de folclore, los tenga bailando un rato y nada más. Sino que tienen que tener otra dinámica y tienen que tener y tienen que tener un objetivo también. Un objetivo de que tiene que ver con que fundamentalmente se relacionen y se vinculen no solamente con lo que hacen, sino con lo que pueden hacer en su entorno y demás. Y bueno, así con cada uno de los talleres. Ahora integramos un taller de costura, pero que tiene que ver con la coyuntura. Gente que no tenía laburo, bueno, pero fue importante porque están haciendo la ropa para empleados municipales. Y de última, también ahí vos tenés un ahorro. Bueno, así que cada una de estas cuestiones va teniendo una derivación y buscándole como para que sea óptima la cuestión, y no tomar esto de los talleres y demás como una cuestión de que mando a mi chico ahí un ratito, sino que tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con la relación, tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con que el día de mañana, si toca la guitarra, pueda tocar ante sus paisanos acá algo, o sea, ir proyectándose, digamos, ir generando estas cuestiones donde no son fáciles, fundamentalmente ayudando a la posibilidad que se expresen. Bueno, y acá tenemos a futuro, nos está faltando un buen lugar para una buena sala con toda la tecnología, porque hoy ya no resiste otra cosa, para un salón de usos múltiples y donde uno pueda, qué sé yo, no sé, hacer un buen recital. A la posta creo que el movimiento de Costa a Costa uno lo ve muy cercano a todo esto, de suma importancia y trascendencia, pero me parece a mí que con una gran alegría lo veo a esto y me causa mucha satisfacción, con una gran proyección. Rojo del alba sobre lo verde, donde se pierde lento el mirar. Guido Marengo estuvo en Costeros al Aire, le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya dialogado con nosotros, que nos haya contado tantas experiencias, tantas ideas, tanto empuje por poder fortalecer la cultura de una ciudad como Oro Verde. Esta ciudad de Oro Verde, que entre sus artistas tiene a uno muy especial y que para el movimiento de Costa a Costa es más que cercano. Nos referimos a Jorge Méndez. Con algunas de sus palabras, con un poco de su música, nos vamos a despedir este jueves. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos reencontramos la próxima semana a las 21 por Casa Radio. Joven tiempo, sano y fragante del estudiante, quiero cantar cuando temprano por el camino los alberdinos me ven pasar. Oro verde, paz. Oro verde, sol. Eres manantial para mi canción. Y en el paisaje tan imponente, humildemente soy tu cantor. Oro verde, paz. Oro verde, sol. Eres manantial para mi canción.
Costeros al Aire, un programa del movimiento de Costa a Costa.